Las imágenes que acabamos de ver retratan la guerra civil que ocurrió en el gélido territorio ruso entre 1917 y 1923. De un lado, la insurrección comunista. Del otro, las tropas leales a los zares. La dinastía Romanov fue sin dudas una de las más extraordinarias en la era moderna. Durante más de 3 siglos, estos monarcas conocidos en Rusia como zares y zarinas construyeron un imperio que se extendió sobre 1/6 de la superficie terrestre, consolidando su dominio como uno de los más vastos que el mundo ha conocido. Sin embargo, con la Revolución Rusa y tras una brutal guerra civil, Vladimir Lenin y los bolcheviques pusieron fin a la hegemonía de los Romanov, acabando con las aspiraciones de su poderoso imperio. Pero ¿cómo habría sido el siglo XX y por lo tanto nuestro presente sin esa revuelta social? ¿Cuál habría sido el destino de Hitler y el nazismo? ¿Cómo habría cambiado el mundo sin la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética? 2 superpotencias nucleares jugando al apocalipsis. En este video de Historia Militar, te invitamos a embarcarte en un viaje alternativo, un ejercicio de futurología y escenarios especulativos que, aunque puedan parecer inverosímiles, son solo el resultado de la caprichosa danza del azar. Colócate el casco y sube a bordo de esta máquina del tiempo. ¡Comencemos! Everything that happened in the 20th century happened really because of the Russian Revolution. The idea of revolution itself, the whole experiment in socialism, indeed the counterface of that, Nazism and fascism as a counter-revolution against Bolshevism. So the Second World War. So the Cold War that follows from the division that results directly from 1917. Como vimos en este fragmento, la Revolución Rusa cambió el curso de la historia mundial de manera irrevocable, resonando hasta nuestros días. Para entender este fenómeno, primero que nada hay que comprender el régimen que manejó el destino de este gigantesco territorio durante 3 siglos, al cual la revolución derrocó: el Imperio Ruso. Sin ir más lejos, el polémico Vladimir Putin, actual presidente del país, no disimula su admiración por Pedro el Grande, uno de los zares más imponentes y célebres de la dinastía Romanov. La historia de aquella casa real resulta fundamental para comprender la naturaleza de la nación, desde sus orígenes hasta la actualidad. Era una dinastía marcada por la brutalidad y el exceso, un linaje donde la crueldad era moneda corriente. Pedro el Grande no dudó en asesinar a su propio hijo para asegurar su legado. Catalina la Grande, en su despiadado ascenso al poder, eliminó a su esposo sin contemplaciones. Y Alejandro I, envuelto en un mar de conspiraciones, no tuvo reparos en asesinar a su propio padre. Como vemos, la historia de los Romanov es una saga oscura de traición y violencia, un relato sombrío de poder y decadencia. Ese imperio tan ostentoso y tiránico no tardó en ganarse enemigos a lo largo de la historia, lo que decantaría en un colapso inevitable. The turn of the 20th century would be marked by a series of military defeats and economic turmoil that would shake the foundations of the Russian Empire and her Romanov rulers. Japan's humiliation of the ostensibly much stronger Russia in the 1904 Russo-Japanese War caught the attention of many Russians, who saw this defeat as a metaphor for the failures of the Romanov dynasty. In 1905, a first popular revolt raged through the massive Russian Empire. This liberal revolution would ultimately be silenced, but not without minor reforms. De este modo se introduciría en los corazones del pueblo ruso una chispa de rebelión contra el orden establecido. Por este lado podemos comenzar las especulaciones. Quizás si los Romanov no hubieran caído en desgracia, Rusia hubiera tenido varias décadas de intrigas palaciegas que se ventilarían semanalmente en las revistas del corazón. No obstante, en esa época violenta que decantó en la revolución, las noticias eran muy diferentes. In 1900,
50% of the empire's children died before age 5. Russia's small middle class was in better health, but starving for political freedom. A government official bragged, "There is no citizen who can rest assured that his home won't be searched and he himself won't be arrested." There was huge discontent with this repressive system, but there was no mechanism for most of these individuals to try to change the system from within. El final de la dinastía llegaría de manera tan dramática como su ascenso. Nicolás II, el último zar, subió al trono el 1 de noviembre de 1894 en medio de una Rusia atravesada por el descontento. Conocido como un hombre débil e indeciso, intentó mantener el control sobre un imperio que se desmoronaba bajo el peso de su propia grandeza. Los intentos de Nicolás II de preservar el poder absoluto resultaron calamitosos. La derrota en la guerra ruso-japonesa, que se desató entre 1904 y 1905, y el desastre militar de la Primera Guerra Mundial, acontecida entre 1914 y 1918, terminaron de erosionar la fe de su pueblo en la monarquía. Mientras los campesinos morían de hambre y los soldados caían en el frente, la corte reinante se sumergía en el misticismo, esto último concentrado en la figura enigmática de Rasputín, un monje de origen humilde cuya influencia sobre los zares los llevó a aislarse del pueblo, contribuyendo a la desintegración del régimen. Es probable que si Nicolás II no hubiera sido derrocado por los comunistas, el imperio ruso hubiera evolucionado posiblemente hacia una monarquía parlamentaria, similar a las que ya existían en muchas naciones europeas. De hecho, entre 1905 y 1906, el país estuvo a un paso de este cambio cuando el zar concedió una constitución y estableció la Duma, un parlamento elegido por el pueblo. Aunque esto parecía el inicio de una nueva era, el destino del imperio tomó un rumbo diferente. As famines ravaged the hinterland, soldiers began deserting en masse. They would turn their attention in the opposite direction, taking their weapons to the Russian capital of Petrograd in a bid to secure better living conditions for the Russian people. The situation rapidly became untenable. It would not be long until soldiers and striking workers seized control of the capital and demanded the formation of a more democratic government. En el otoño de 1917, mientras los vientos helados barrían las calles de Petrogrado, la historia se preparaba para dar un giro violento y decisivo. La Primera Guerra Mundial venía devastando a la nación. Los soldados morían por miles en el frente, mientras en las ciudades el hambre y la desesperación se apoderaban de los civiles. En este clima de caos y desintegración, un hombre que venía batallando desde las sombras contra el imperio, emergió decidido a cambiar de una vez por todas el destino de Rusia y del mundo: Vladimir Lenin. Este revolucionario con una oratoria llamativa había pasado años en la clandestinidad contemplando el desmoronamiento del viejo orden. El momento de actuar había llegado. Lenin regresó a Rusia el 16 de abril de 1917, trayendo consigo una visión implacable. La revolución comunista no podía ser simplemente un cambio de gobierno, sino una transformación total de la sociedad, una ruptura de siglos de opresión y desigualdad. El 7 de noviembre de 1917, Lenin y su pequeño grupo de bolcheviques lanzaron un audaz ataque. Con precisión militar y una brutal determinación, tomaron puntos estratégicos de San Petersburgo, estaciones de trenes, oficinas de correos y el crucial Palacio de Invierno, símbolo del poder imperial. Los guardias reales, agotados y desmoralizados, ofrecieron poca resistencia. La administración que había gobernado Rusia durante siglos se desmoronó en cuestión de horas. El 17 de julio de 1918, el último de los zares, Nicolás II, su esposa Alejandra, sus 5 hijos y algunos sirvientes fueron fusilados por un pelotón de bolcheviques. Luego de esa noche fría y oscura de la revolución,
Lenin no solo se volvió un ícono del comunismo internacional y cambió el destino de Rusia, sino también el curso de la historia misma. Aunque quizás si la revolución no prosperaba, el que seguramente hubiera sido fusilado sería el propio Vladimir Lenin. The execution of Tsar Nicholas and his family cratered white morale, but also rallied anti-Bolshevik sentiment in the white-controlled areas. Many moderates rose to condemn the brutal killing of the imperial family and painted Lenin as a tyrant and murderer. Ironically, not long thereafter, the Bolshevik leader would face a similar fate. In the summer of 1918, Lenin toured an arms factory in Moscow. When he approached the crowd to shake hands, a smiling woman reached out to him, drew a revolver, and shot Lenin through the chest. Aquí será el primer momento en que comencemos a conocer nuestra historia alternativa. Imaginemos que este atentado se concretaba, pero no en el verano de 1918, sino un año antes, precisamente con el regreso de Lenin en abril de 1917. Sin su presencia es muy probable que la revolución comunista no hubiera tenido lugar. En ese caso, Rusia podría haber emergido como el bastión de las monarquías conservadoras, oponiéndose a las democracias liberales de Europa Occidental. Quizás en lugar de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, habríamos presenciado combates imperialistas más convencionales. Rusia, en este escenario alternativo, tal vez se habría fragmentado en subestados, liderados por las distintas etnias dominantes que convivían en el imperio, a menos que el proceso de rusificación hubiera sido suficientemente agresivo y eficaz. La Unión Europea y la OTAN quizás nunca hubieran existido. Sería un mundo radicalmente diferente al que conocemos. Sin embargo, a pesar de que la revolución no se hubiera concretado tras la muerte de Lenin, el pueblo seguiría pasando hambre y enfrentando la desigualdad en las calles, lo que dirigiría el curso de la historia a un levantamiento popular diferente, con otros protagonistas, pero con el mismo impulso transformador. When Tsarist troops faced off against the women demanding bread on the streets of Petrograd. It looked like 1905 all over again. But this time, something snapped. Most soldiers refused to fire. And then, some took aim and shot their officers. So they've now mutinied and killed their officers in wartime. Los soviets, que originalmente nacieron como simples consejos de trabajadores y soldados, evolucionaron rápidamente hasta convertirse en la principal oposición a las fuerzas zaristas dentro de este nuevo Estado ruso fragmentado. El proceso fue tan vertiginoso como turbulento. En fábricas y cuarteles, trabajadores y soldados empezaron a organizar sus propios consejos, demandando participación en las decisiones y control sobre las condiciones que regían sus vidas. Lo que comenzó como pequeñas agrupaciones locales, pronto se transformó en una red poderosa que se extendió por todo el país. Soldiers' wives, teenaged factory workers, sailors, and waiters were only a few of the groups that formed Soviets, began to organize, and demanded their rights. Lo que había comenzado como un golpe fulminante de los soviets para tomar el poder, se transformó rápidamente en una guerra civil devastadora que arrasó con Rusia. La lucha no había hecho más que empezar y el país entero pronto se convertiría en un campo de batalla. Esta contienda impulsó a los bolcheviques, incluso en ausencia de Lenin. Inicialmente quedaron paralizados por su muerte, pero poco a poco este sorpresivo acontecimiento se convirtió en un motor que intensificó aún más su feroz y despiadada lucha. Estos elementos generaron el caldo de cultivo ideal para que el intento de un golpe de Estado comenzara a asomar en el horizonte, liderado por el general Lev Kornilov. However, after the military coup was foiled, Bolshevik soldiers refused orders by the government to stand down. Instead, sensing weakness, the communists launched a coup of their own. Como puedes observar, incluso tras la muerte de Lenin, la senda de la revolución continuó de manera ineludible. Los bolcheviques eran ahora liderados por el comandante León Trotsky.
Decididos a consolidar la revuelta, desplegaron su ejército rojo, una fuerza que se fue profesionalizando en el fragor de la batalla. Trotsky, un estratega brillante y carismático, utilizó trenes blindados para recorrer el vasto territorio ruso, infundiendo disciplina y fervor revolucionario a las tropas. Paralelamente, los antibolcheviques formaban el Movimiento Blanco, una coalición heterogénea de zaristas, nobles, liberales y socialistas moderados, unidos por un odio común hacia los comunistas. Pero los blancos carecían de la unidad y el propósito claro de sus enemigos. Fragmentados y sin un líder fuerte, sus ofensivas, aunque poderosas en ocasiones, carecían de la coherencia necesaria para derrotar a Trotsky. A pesar del apoyo de potencias extranjeras como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Japón, que veían en los blancos una oportunidad para aplastar el naciente poder comunista, sus esfuerzos se vieron obstaculizados por rivalidades internas y una logística desastrosa. En esta instancia, los zares podrían haber escapado de Rusia antes de que fuera demasiado tarde, refugiándose en Alemania para reorganizar a las fuerzas que le eran todavía leales. ¿Qué hubiera pasado en ese caso con Hitler? En sus comienzos, este joven soldado alemán se habría embelesado por la sangre pura de la dinastía Romanov hasta darse cuenta de que no era lo suficientemente aria. Este rápido romance y posterior desenamoramiento no haría sino potenciar más su ideología racista. Para Hitler no importaba cuán cerca estuviera de un ruso, no había nada como la sangre alemana. Por otra parte, si el imperio hubiera tenido otro final, el Partido Comunista Chino, sin el respaldo material, logístico y estratégico de la Unión Soviética, no hubiera conseguido afianzar su propia revolución, alterando así el curso histórico no solo de China, sino de toda Asia. Suena increíble, ¿verdad? Si la dinastía no hubiera sido derrumbada, el presente sería muy distinto y muchas de las páginas del pasado deberían reescribirse por completo. ¿Qué hubiera sido de la suerte del Imperio ruso si mantenía su participación en la Primera Guerra Mundial hasta el final? Sin duda, la presión del pueblo por desistir del involucramiento en la contienda hubiera sido intolerable para el gobierno. Recordemos que mientras escalaba el conflicto mundial en Europa, la guerra civil destruía el corazón de Rusia. Ciudades enteras cambiaban de manos en cuestión de días, y los campesinos atrapados en medio sufrían el peso de las batallas. Pero el conflicto no se limitó a la lucha entre rojos y blancos. También estallaron revueltas campesinas, levantamientos anarquistas como el de Ucrania, y una guerra brutal en la Siberia Oriental, donde el almirante Kolchak intentó establecer un gobierno rival. Cada rincón de Rusia fue arrastrado al conflicto y el país se sumió en una espiral de violencia. Now that the playing field had been leveled, white forces rallied around several key individuals leading troops against the Bolshevik menace. Los zares todavía tenían apoyo suficiente para un contraataque, pero su ausencia en el país impulsaba un estado de anarquía y esperanza a partes iguales. En estos momentos clave surgió un hombre en la formación de un nuevo gobierno provisional: Alexander Guchkov. Este político y empresario, conocido por su inteligencia y ambición, se convirtió en una figura central en el esfuerzo por estabilizar el país y construir un nuevo orden democrático. La dualidad del poder, con los comunistas ganando influencia y desafiando la autoridad del gobierno provisional, complicó aún más la situación. Los soviets se estaban convirtiendo en un desafío formidable, ejerciendo un control paralelo y erosionando la autoridad del gobierno de Guchkov. Mientras la nación se agitaba en una crisis interna, probablemente Rusia se vería obligada a aceptar el Tratado de Brest-Litovsk, firmado en marzo de 1918, y retirarse de la Primera Guerra Mundial, dejando un amargo legado de humillación que sería recordado como una de las mayores derrotas del nuevo régimen bolchevique. The victorious provisional government was reassembled under Alexander Guchkov, who became Russia's first president. But while one war had ended, another still loomed.
The Treaty of Brest-Litovsk was signed between Germany and the Bolsheviks, not the White Government. This meant, technically, Russia and Germany were still at war. White Russia's preoccupation with her civil war had seen German interest directed westward for most of the latter half of the war, first to break the Entente outside Paris, and then to guard against the unprecedented French syndicalist revolution. Si nos imaginamos un camino alternativo de la historia, sin guerra civil, ¿qué hubiera sucedido con el tambaleante poderío de los zares? Es posible que el régimen se hubiera comportado de forma similar a países como Italia y Rumania, donde los monarcas permanecieron en el trono mientras el poder real lo ejercía una dictadura militar. En este escenario donde una facción toma el control del Estado mientras el zar toma un rol simbólico, podría haber llevado a un régimen militar que reconstruyera el poderío del viejo imperio. Hubiera llevado eventualmente a la expansión de Rusia hacia las tierras imperiales, en un esfuerzo por recuperar su grandeza perdida. Pero en nuestra historia paralela, con los zares aún vivos, ¿se llegaría a la guerra civil de todas maneras? At the bottom of society, a radicalization is taking place as the war becomes worse and worse for Russia. At the same time, at the top of society, you have the moderate classes, the middle classes and the nobles and so forth, becoming more and more upset by this radicalization, and they become more conservative. So what you get is a pulling apart of society, a polarization, real class struggle, the bottom against the top. Al igual que ocurrió en la historia original, para el verano de 1920 el colapso de los blancos se volvió inminente. Las fuerzas bolcheviques, con una combinación de táctica agresiva y una capacidad implacable para aplastar a la resistencia, capturaron las últimas posiciones importantes de sus enemigos. Los líderes blancos, exhaustos y desmoralizados, fueron atrapados entre las fuerzas avanzadas del Ejército Rojo y la implacable presión de la guerra civil. By 1925, Russia's troubles had only worsened, as inflation truly spiraled beyond control. Economic ties to the United States, once a source of strength, quickly became a liability, as the Wall Street crash sent the American economy stumbling. Soon, the Russian government found itself forced to turn to the hated Germans for aid, a situation epitomized by the 1926 Vilnius Agreement. The agreement provided a framework for broad German investment across Russia, which would pave the way for industrialization yet unseen in the country. En esta historia alternativa, los zares fueron asesinados de forma misteriosa en una emboscada en las calles de Berlín a finales de 1925. Nunca se supo con certeza quién había mandado a matar a los líderes del imperio, aunque la historia no oficial señala con el dedo a una figura tan fulgurante como oscura: Joseph Stalin. Él habría sido el autor intelectual del magnicidio. El ascenso de Stalin al gobierno fue una revelación inesperada. Aunque al principio su rol como secretario general del Partido Comunista parecía meramente administrativo, se convirtió en el trampolín que le permitió consolidar un poder extraordinario. Tras la temprana muerte de su amigo Lenin, que por arte de nuestra imaginación muere en 1918 y no en 1924, Stalin emergió como el principal contendiente en la lucha por el liderazgo. Su habilidad para negociar y dirimir disputas políticas lo llevaron a superar a figuras como León Trotsky, que había funcionado como mano derecha de Lenin hasta su muerte. Es posible que la rápida conquista del poder por parte de Stalin le permitiera ganar ventaja frente a sus contendientes militares como Estados Unidos y Alemania. Quizás, y solo quizás, Stalin hubiera impuesto su maquinaria bélica, subyugando a las otras potencias de la época, por lo que nos hubiéramos ahorrado la Segunda Guerra Mundial. ¿Demasiada imaginación? La veloz industrialización de Stalin no consolidó el bloque comunista, sino que también estableció un régimen que gobernaría con mano de hierro durante más de 7 décadas, marcando el inicio de una nueva era en la historia de Rusia y del mundo. Este cambio de época implicó un costo inimaginable. Unos 7 millones de muertos, un país devastado,
y una sociedad profundamente dividida. Pero el régimen bolchevique, a pesar de su ascenso a través del fuego y la sangre, emergió como la fuerza hegemónica que moldearía el futuro de Rusia y del siglo XX. Como en la historia real, Stalin no se detuvo hasta concentrar todo el poder gubernamental. Sus tácticas incluyeron una serie de purgas a gran escala dentro de sus filas. Mientras el país se tambaleaba entre reformas y luchas internas, Stalin utilizó su control sobre el partido para eliminar a sus rivales y consolidar su dominio. One of the 20th century's great monsters, Stalin was responsible for some 20 million deaths of his own people and untold numbers of ruined lives. There are many people who think that Stalinism was the natural, inevitable outgrowth of 1917. That revolution itself must contain within it terror, violence, dictatorship. La represión política se volvió brutal y despiadada, creando un clima de miedo en el que incluso los antiguos aliados podían convertirse en enemigos peligrosos. La Unión Soviética se establecía como potencia mundial y se adaptaba a un nuevo orden bajo el control absoluto de Stalin. Pero esa es otra historia. La Rusia actual, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, busca emular a estos personajes históricos, reflejando tanto la majestuosidad imperial como el autoritarismo soviético. Para entender el presente de Rusia, las decisiones geopolíticas del Kremlin e incluso la guerra en Ucrania, requiere conocer la peculiar historia de los Romanov, una dinastía que sufrió un formidable ascenso y una rápida caída, pero cuyo legado continúa siendo importante en el presente. Por último, para finalizar nuestro viaje hacia un pasado alternativo, continuemos con la línea de tiempo. Quizás sin la amenaza del comunismo, el partido nazi no hubiera tenido una meteórica carrera hacia el poder en Alemania. Ante esto, la Segunda Guerra Mundial tal vez nunca habría existido, y quizá el desarrollo de la bomba atómica se habría retrasado considerablemente. Son algunos de los ejercicios mentales que podemos hacer, pero seguramente existan muchos otros. ¿Cómo te imaginas tú que hubiera cambiado la historia si el Imperio ruso no se hubiera derrumbado? Deja los comentarios debajo de este video. Gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos en otra entrega de Historia Militar. Hasta la próxima.